Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal Mania Centuries. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale like y empecemos con nuestra reseña de la trilogía Renegados. En un mundo donde el bien y el mal se enfrentan todos los días, aguanta, esa es la historia de todos los superhéroes, supervillanos, prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te dijera que en este mundo hay mucho más, hay un trasfondo político, un trasfondo económico, hay apocalipsis, hay cuestiones realistas, históricas y romance. Todo esto y más es la trilogía Renegados de Marissa Meyer. Y esta es tu reseña con Ana, por si aún no me conoces. Para quienes no saben de qué va Renegados, pues te aconsejo que leas la trilogía, 100% recomendable. Pero si estás buscando referencias y así, pues déjame explicarte que en este video vas a ver mucho spoiler porque voy a hacer todo explicado del final de estos 3 libros, porque creo que algunas personas se pueden quedar con ciertas inquietudes y querrán saber qué es lo que quiere decir el final. He descubierto qué es la verdad. Pero por si no sabes de qué va y aún así estás hasta aquí en modo soy un temerario, pues déjame y te cuento de qué va. En una sociedad futurista, técnicamente, hay una ciudad llamada Gatlon City. Esta ciudad, al igual que muchas en el mundo, siempre destruyen a todos los prodigios, cosa que en la vida real, en muchas organizaciones, así ha sucedido, lo que se ha dicho. Pero el punto es que hubo un revolucionista, un ambicioso, que ya estaba harto de no tener libertad y de no poder mostrar sus poderes al mundo. Así que dijo, voy a mostrar mis poderes, quieras o no. Entonces así fue como comenzó esta historia, por Ace Anarquía. Para entender mejor esta historia, pues te voy a contar primero. Existió una época llamada la época anarquista. Esta época fue constituida y liderada principalmente por Ace Anarquía, o mejor conocido como Alec Artino, quien es un prodigio capaz de tener telequinesis, que si no sabes qué es telequinesis es que puedes mover un objeto con solo la mente y dejarlo mover. Puedes destruir cosas, crear cosas, etc. Es un poder super cool que mucha gente le encantaría tener y que hemos visto en Matilda. Pero, hay todo un grupo de anarquistas hasta que se levanta un grupo que piensa en la humanidad, ya que se ha destruido y colapsado toda la civilización humana, dejando a la deriva a los humanos y provocando esto al mismo tiempo el asesinato de muchísima gente inocente o enviada a matar por no compartir los mismos ideales que Ace Anarquía. Sin embargo, un grupito llamado Los Renegados, en ese principio eran poquitos, digamos que eran como unos 5 o 6, los que se levantaron y dijeron no vamos a salvar aquí al mundo. Y ellos son los que consideraríamos luego superhéroes. Pero, pues obviamente ellos ganan la pelea ante Ace y en teoría muere Ace. Todos dicen, ay, regaló la victoria y uy, y eso es todo genial. Sin embargo, hay una niñita llamada Nova. Nova estaba súper con su familia aprendiendo a experimentar cosas y era la única que podía hacer dormir a su hermanita Ivy. Sin embargo, esa noche que durmió junto a su hermanita, vio como un hombre llegaba a su casa y en esa casa el hombre llegó y asesinó a sus 2 padres. Nunca llegaron los renegados, nunca. Y mataron a su hermana también. Yo sé, momento triste. En eso llega su tío. ¿Y quién es su tío? Ace. Porque ella es Nova Artino y él es su tío. 2 poderes. El primero de nacimiento y el segundo por trauma. El primero es poder hacer dormir a la gente con tan solo tocar su piel. Y el segundo es el simple no dormir. Nunca duerme. Eso hasta que estamos en este libro, pero aguanta que te explico. Resulta que pasan 10 años, resulta que su tío muere, ella queda como anarquista y se apoda Pesadilla. Esa es su identidad como anarquista. Sin embargo, nadie sabe su identidad real, a diferencia de todos los demás anarquistas que saben su identidad. Esto provoca de que tengan una ventaja para derrotar a los renegados, ya que los renegados tomaron después de todo el control, dando una especie de dictadura idealista, según palabras de los anarquistas, ya que si vemos en el trasfondo político que existe, nos explican cómo es el teje y maneje nuevo, que se parece mucho a la organización mundial actual.
En algunos aspectos, no en todos. Estos tienen poderes. Hacen las cosas más rápido. Pero hacen que se vuelva el lugar una especie de jauja. Quien no sabe qué es jauja, es un mundo donde tú no haces nada, todo lo hacen por ti, provocando que tú te mantengas en una pereza constante y no creas ni haces nada nuevo. Y ese quizás es el gran problema en la civilización de los renegados. Pero bueno, eso quizás vaya para otro video donde les diga mi punto de vista del trasfondo político de estos libros, porque hay mucho tela que cortar. El punto es que Nova se infiltra entre los renegados y ahí conoce a Adrián. Adrián es su protagonista hombre, el hijo adoptivo de los meros, sí, eso fue raro, interesante, pero raro, del consejo, el consejo de los renegados. Son los papás adoptivos de Adrián. Adrián tenía una mamá, era también del consejo, pero la mataron, ¿ok? Adrián se apoda Sketch como renegado y con todo lo que dibuja se vuelve realidad. Un poder bastante cool. Nova entra ahí y va a dar la vuelta de cabeza a toda la organización, descubriendo la información y pasándosela a los anarquistas. Así no se llamará Nova Jane McClane, quien es su identidad ahí es insomnia, ya que ahí solo saben que tiene el poder de no dormir nunca, cosa que no saben con Pesadilla, que Pesadilla en teoría solamente puede dormir a la gente. Son contrarias y esto lo vuelve algo muy divertido. Sin embargo, tenemos a Adrián que él, queriendo dar más de sí, una justicia mucho más fuerte, decide volverse el Centinela, su alter ego, un justiciero que ni es ni anarquista ni renegado, provocando un disturbio mayor, diciendo esto que es, estás de los buenos, de los malos, sigues un código, no lo sigues, ¿qué eres? Pues todo eso se va viendo aquí y el Centinela y Pesadilla se llevan terriblemente. Sin embargo, Adrián y Nova se llevan bastante bien. Ahí es donde surge el romance y obviamente todo esto está en el segundo libro. Pero prácticamente de eso se trata estos 3 libros y los recomiendo 100%. Pero, muy bien, vamos a empezar con quién es los renegados. El orden. Primero viene Renegados, que tiene una cantidad de 580 páginas. Son bastantes. Este tiene 491 páginas y este tiene como 547 páginas. En sí, el más grande es este, el más chico es este es el primero, el segundo y el tercero. Positivos, como ya resalté anteriormente, es el trasfondo político, que a mí en especial me encantó. Ese choque de ideologías, el proponer los distintos estilos gubernamentales que existen en el mundo de una forma tan dinámica, creo que hace que la lectura se vuelva atrapante e informativa a la vez y te provoca pensar de qué lado estás, qué es lo que es más afín con tus ideas. Y eso en el futuro incluso te puede ayudar. También está el trasfondo idealizado de los superhéroes, aquí representado de una forma bastante creativa. Se ve cómo existe la publicidad a los superhéroes, cómo existen eslogans, cómo todo esto es mercadeo. Y cómo Nova se va descubriendo todo eso, que hay mucho mercadeo y que es como los superhéroes se vuelven más en una imagen pública, en un gobierno, más que puramente los superhéroes. Pero al final y al cabo es así en muchos sentidos. Comienzan siendo en teoría activistas y van siendo una imagen pública. Por poner analogías, existe mucho la realidad de los prodigios en un mundo real. Cuando el ser humano se siente amenazado, ¿qué hace? Destruye eso que lo hace sentir amenazado. Bueno, el COVID es una lucha que aún estamos cuídense. Pero en el caso de los prodigios, comentaron bastantes prodigios que existieron a lo largo de la historia, y entre ellos hay varios que han sido, que si frailes, que si monjas, que tienen dotes de que si levitan, que si hacen esto, que si hacen lo otro, de una forma bastante curiosa. Porque si buscamos, existen libros donde nos hablan de personas que en realidad pasaron eso, y que los gobiernos de ese momento y que líderes quisieron oprimir, apagar, callar, para que no se les hiciera ni buena fama ni mala fama, que simplemente no existieran. Y mejor si tenían una mala fama para poder acabar con ellos. Como algo muy interesante es que hay referencias de los inicios de la mayoría de los superhéroes. En cuanto a cómics, hacen referencia de la creación de cómics de superhéroes, provocando que uno recuerde marcas como Marvel, como DC, donde muestran a los superhéroes de una forma épica y si nos damos cuenta llevan una fórmula en específico. Lo que nos sucede en estos 3 libros, ya que no tienen una fórmula exacta, sino que es una historia que simplemente vas siguiendo y vas viendo que tiene giros inesperados o giros que puedes esperar, pero es una combinación tan grande que no podrías establecer en momentos dados
cuál va a ser el final de la historia. Y lo peor de todo es que el final de la historia es quizás lo menos que imaginaste que iba a pasar. Así de potente es esta historia. No es siempre los buenos van a ganar y los malos no, sino que puede que en alguno ganen los malos y los buenos no. O en alguno simplemente colisionó todo. Imagínate. ¿Qué pasaría si en Marvel, no sé, en Infinity War, cuando chasqueó, simplemente todo hubiera desaparecido? Qué loco, ¿no? Algo que me encantó en especial fueron los personajes, y es que hubieron varios personajes que realmente yo les agarré mucho cariño y que no pensé que les iban a tener un destino lamentable en algunos sentidos. No porque pararan mal exactamente, sino porque, spoiler, porque los matan. Sí, mataron como a 6 personajes fuertes. Gracias a Dios no mataron a... Bueno, menos mal, Marisa no quiso matar a los principales, pero sí mató a bastantes que uno consideraba que le hubiera gustado que tuvieran otro tipo de final, ¿verdad? Que hubieran muerto de otra forma, hubiera sido más honroso en algunos casos. El momento más emotivo. Por eso digo, los giros inesperados en esta historia es... Puff, no sabes qué va a pasar. Spider-Man ya sabemos que el tío se muere, a excepción de Spider-Man No Way Home, que se murió la tía, pero se murió un tío, o sea, se murió un pariente, ¿entiendes? Yo veo que existe la necesidad de que haya una adaptación de estas historias, de esta trilogía, a película. ¿Por qué? Es una historia excesivamente visual, que quizás no se logra apreciar totalmente en estas páginas porque hay tanta descripción, es una forma tan descriptiva que a veces te puedes llegar a perder, pero es que hay tantos detalles, está tan bien construido todo el mundo que necesitas verlo, necesitas que haya imágenes de esta historia. Y como no es una novela gráfica, simplemente es una novela, imagínate, necesitas que haya una adaptación, porque a mí en especial me encantaría ver cómo es ese edificio, cómo son los túneles, cómo es esa isla que te suena que es Manhattan, ¿verdad? O que quieras ver cómo es la catedral, cómo reconstruyen una catedral entera y te la describen. Es fascinante, simplemente fascinante. Vamos con algo que realmente me pareció interesante, como en las referencias. Todos son súper, nadie lo es. ¿Dónde hemos escuchado esa frase? Oh, en Los Increíbles. Me pareció muy gracioso porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero en Los Increíbles, Síndrome lo que quería era volver a todos ser súper para que nadie lo fuera. Y en estos libros, de cierta forma, así es lo que sucede. Y técnicamente ese es el final de esta historia, viendo a todos en súper, en prodigios. Pero el punto es que es algo, una frase que tú no esperarías encontrarte en un libro. Y haz de cuenta, este libro es bastante tiempo después de estas películas, entonces piensas, posiblemente vio la peli y dijo, ¿qué pasaría si todos son súper? Pues toma, aquí está, resultado. Me pareció algo, no sé cómo tomarlo, pero fue un remate con bastante hype, pero que todavía al final lo opacó ese momento, digámoslo, aterrándote. O sea, si ese hubiera sido el final, te hubiera dejado con tranquilidad. Pero no. Te quisieron poner un hype más fuerte. Pero vamos por partes. En el comienzo, todos éramos villanos. Así es como comienza esta historia. Pero escuchen cómo termina. Todos fuimos héroes al final. Comenzaron todos siendo prodigios perseguidos y por lo tanto se miraban mal a la sociedad. Pero luego, como todos se volvieron prodigios, todos se volvieron héroes al final. Porque todos se normalizaron y hubo una cuestión de igualdad, se podría decir así. Lo cual me llama la atención y me hace repensar cuál es el mensaje de estos libros. Si el mensaje era aceptar las diferencias de los demás, hubieras dejado que esa amalgama de diferencias hubiera quedado ahí. No simplemente venir y poner a todos por igual. Y ya. Porque una cosa es que todos estén por igual y otra cosa es que estén todos con equidad. O todos tengamos tolerancia.
Yo hubiera esperado que este libro tuviera ese mensaje de tolerancia, como decir, tolero tus ideas, toleras mis ideas, y también el concepto de la libertad, lo cual me llamó mucho la atención. Quizás sí me fastidió un poco, siendo franca, posiblemente yo sería una anarquista más que una renegada. Lo que pasa es que comparto bastante de las ideas de Ace en el sentido de la libertad. Yo soy una gran defensora de la libertad. Pienso que la libertad de expresión es importante, la libertad de mostrar tus ideas es importante. Sin embargo, tenemos que aprender a usar la libertad, que eso es quizás el mayor problema, y es el enfoque que la mayoría de las personas confunde libertad con libertinaje. Pero esto es un tema para otro día, hablaremos de la libertad, pero quería resaltar esto en específico, que yo creo que este hubiera sido una excelente oportunidad para haber expuesto lo que es la libertad en realidad. Y no simplemente dejarlo en un mensaje al final vago como todos somos iguales y ya. Y al final pues todavía fue como, ¿cuál era el mensaje real? Que existe el trasfondo político, que las imágenes rápidamente se vuelven falsas y que los activistas sociales no llegan más allá, que cuando llegan a un momento ya mejor monetizan. No es que lo vea mal, simplemente que hubiera esperado un poquito más en ese sentido. Me encantó la historia, la parte romántica me pareció genial. Hubo momentos que me hubiera gustado que hubiera un poco más, pero obviamente era una cuestión más lenta. 3 libros, imagínate, como 1 libro y medio para esperar que uno dijera lo que sentía por el otro y que el otro le correspondiera sin huir. Desespera un poquito porque estás ahí y estás gritándole a los personajes de que ya digan de una buena vez lo que siento, pero bueno. Y lo peor es que como sus alter egos no se llevan. A mí me encanta eso porque son enemy to lovers, pero a la vez son friends to lovers. Es un doble cliché que te explota la cabeza porque ese no es todo el contexto. Sinceramente el segundo es el que más se dedica a eso. Y se llama Archienemigos. Yo automáticamente me puse a escuchar Imagine Dragons. Realmente estos libros son demasiado Imagine Dragons, demasiado negativo. Hubo varios errores en la traducción y quiero creer que solo fue en la traducción y no haya sido en el libro real, porque hubieron partes de la coherencia de las oraciones que no estaban bien escritas. Y una que, si no estoy mal, era como para que estuviéramos, y pusieron era algo así como estuviéramos, que para había ahí una dislexia cuando lo escribieron. Hubieron varias, no las marqué porque yo no tiendo a marcar mis libros. La verdad, no tiendo a marcar mis libros, son como, ay, son mis tesoros. Entonces, pues no, pero sí noté bastante de eso y ya fue como un poco incómodo porque, ay, eso sí duele. Y la falta del spin-off, pero aquí vamos con la parte final y es en la explicación. Al final nos presenta a una chica que es Urraca. Urraca la conocimos en el principio de los libros como una niña que intentó robarle una joya especial a Nova, la última joya que hizo su papá, porque su papá tenía un poder como para usar partículas y volverlas joyas y va. El punto es que Urraca vino y trató de llevarse eso porque tiene el poder de ser como una ladrona, podríamos decirlo, pero de agarrar joyas, identificarlas, saber qué son y tiene una agilidad para llevárselas. Nova y Urraca así es como se conocen, y así es como Nova conoce también a Adrián, porque Adrián detiene a Urraca o lo obliga a devolver la pulsera a Nova, le compone el broche Nova, y así es como comienza todo, en un festival, en un desfile que hay. El punto es que Urraca está viendo eso el año siguiente, de todos los sucesos de los libros, porque los 3 libros son un solo año. Y pues Urraca está viendo el desfile y está viendo cómo todos lo están pasando bien. Obviamente ve a Max, el hermano pequeño de Adrián, de una forma interesante, y descubrimos cuál es el origen de Urraca porque nos dejaron a la deriva. Cuando descubrimos cuál es el final, quiero decir, el origen de Urraca es que ella es la bebé que en teoría Nova pensó que mataron, o sea, su hermana, Edie. ¿Qué quiere decir esto?
Ivy no murió. Ivy no se reencontró con Nova. Técnicamente han estado. Y como no se reencontró, pues ¿qué posiblemente hubiera pasado? Pues muy simple. Nova e Ivy nos necesitamos una spin-off y resulta que pues el final dice así: algunas personas siempre estuvieron destinadas a ser héroes, Nova, y algunos fueron a ser destinados a villanos. Por tanto, una cuarta o un spin-off simplemente hubiera indicado que posiblemente Ivy o Urraca hubiera sido mala en esta historia y hubiera sido seducida por el mal, y luego Nova al final la rescataría de tal forma que ya se reencontrarían y entonces ya tendríamos todo resuelto, ¿verdad? En este mundo. Pues no nos han querido dar ningún spin-off, pero creo que posiblemente algo así iría, y es que vendría Urraca y descubriría la tumba secreta de Ace y sería seducida por los malos, mientras se vuelve muy buena amiga de Max, quienes son contemporáneos de edad, y que Urraca pues le llamó la atención. Mientras tanto, Nova y Adrian pues estarán ahí juntos y Nova tendría la curiosidad de saber cuál era el origen de Urraca. Descubrirían el origen y sabrían de que Urraca es su hermana, haciendo un orden cronológico de todos los sucesos. Y después de que Hugh se disculpa con Nova porque no llegó a tiempo. Para hacer la historia, Nova decide hablar con Urraca, con Ivy, y descubre que está en peligro porque está metiéndose con poderes que no tendría que meterse, y entonces la rescataría, le explicaría todo y felices para siempre todos. Fin. Ese sería el spin-off. ¿Felices? Espero que sí. Que a mí eso fue lo que más me alivió. Déjame tus teorías, tus spin-offs, cómo lo harías, y cuéntame qué otros libros quisieras. Dale like para que lleguemos a más lectores que estén interesados en estos libros, y suscríbete al canal para apoyarnos para hacer más reseñas. Bye, sean felices.